Saludos amigos de Contrapunto. Nuevamente tenemos la oportunidad de hablar con el experto en derechos humanos y uno de los gestores de lo que en estos momentos está ocurriendo en España, que se trata del juicio por la masacre en la UCA en 1989. Sabemos que el único acusado que está siendo procesado en España es el coronel retirado Inocente Montano. Pero sin duda este juicio histórico es un juicio contra lo que hizo la Fuerza Armada en aquel entonces, un crimen atroz de lesa humanidad. Y para hablarnos del proceso de la evaluación de estos 2 días que han transcurrido, quisiéramos, Benjamín, eh, eh, que nos digas cómo estás después de haber presentado tu testimonio. Bueno, empezando por esto último, yo estoy tranquilo. No, no dije más que lo que conozco, ¿verdad? Reaccionando a las preguntas que me hicieron, creo que quedó claro, ¿verdad? La impunidad que ha prevalecido en el país, ¿verdad? Y que tiene varios momentos. En la sesión de ahora no los pude plantear, pero yo sí creo que es importante que la gente conozca bueno, el padre Tojeira contaba de que habían dejado un rótulo cuando se retiraban y que fingieron un enfrentamiento, era para acusar al FMLN. Pero posterior a eso vinieron otros intentos más que culminan con esa demanda que presentamos y en el 2000, en abril del 2000, y que se tuvo la audiencia inicial en diciembre de ese mismo año, en el cual se declararon, la juez de paz sobreseyó definitivamente a los 7 imputados. Eran 6 militares y el expresidente Cristiano. Yo lo explicaba, tuve chance de explicarlo ahora en la audiencia, pero sí es importante que se sepa que el gobierno salvadoreño, después del intento de fingir el enfrentamiento, quisieron consolidar esa versión enviando una comisión, una comitiva a Estados Unidos, al Vaticano, a España, donde iba incluido Romeo Tovar Astorga, que era entonces obispo de Santana. Y hay declaraciones de él en un periódico italiano en las cuales él dice que era el FMLN. ¿Y cómo sacaba esa conclusión? Bueno, ¿a quién le convenía más que matar a los jesuitas para que le echaran la culpa al gobierno? ¿Verdad? Decía al FMLN, entonces es lógico. O sea, ese fue un segundo intento. El tercer intento fue la famosa comisión de honor, de la cual se ha hablado. Ayer se habló con Yussi, con Yussi Mendoza Vallecillos, con Sidney Blanco, Henry Campos también se refirieron a esa comisión de honor, que fue creada, que fue integrada para sacar un resultado que era el de entregar a los autores materiales y a los 2 mensajeros, no los 2 mensajeros, al que llevó la orden, que era el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que llevó la orden del Estado Mayor de la Escuela Militar, y al que se envió de delegado de la Escuela Militar para que acompañara estuviera presente en los hechos, cuando ocurrieron los hechos. Entonces, de ahí vino el otro intento de mantener la impunidad en ese juicio fraudulento en el cual salieron condenados Guillermo Benavides y Yussi Mendoza. Solo para puntualizar lo burdo que se fue a Yussi Mendoza, que no disparó ni un tiro, ¿verdad? Que no estuvo en la escena del crimen, ¿verdad? Que lo vio de lejos. Le acusaban
y lo acusaron y lo condenaron por la muerte de Celina Maricet Ramos, la hija de Julia Elba Ramos. Y ellas murieron abrazadas. O sea, ahora lo narraba el padre Tojeira, diciendo que la imagen que a uno le queda cuando las ve abrazadas es que Julia Elba estaba tratando de proteger a su hija, ¿verdad? Entonces, ¿cómo iba a matar a la hija y no a la mamá? ¿Verdad? Entonces, es un poco para describirle a la gente lo burdo que ha sido todo esto por Claro. parte del Estado salvadoreño. Hablando de el teniente Yussi Mendoza, me parece a mí desde un juicio de un periodista que conoce también el caso, pero no tan al detalle. Me parece que en el día de ayer lo más trascendente fueron las declaraciones de Yussi Mendoza, que a lo mejor ya se conocían, pero no es lo mismo verlo y escucharlo en un proceso judicial donde está hablando bajo juramento. Sí. ¿Qué nos podés decir de esto? Mira, lo que más ha destacado la gente son dos cosas de lo que dijo. Uno, que dicen que Cristiani sabía de la orden, ¿verdad? Y que no dio la contraorden y que por eso tiene que ver. Y que Rodolfo Parker, ¿verdad? Intentó, o destruyó, ordenó que se destruyeran las declaraciones que estaban dando, o por lo menos la que él había dado. Eso es lo que ha sido más destacado. Yo quiero referirme a lo primero. Hay que tener en cuenta que Yussi se menciona dos reuniones, una grande y después ya con algunos miembros del alto mando y con algunos otros altos oficiales. Creo que no pasaban de 6. Ahí es donde le dicen que hay que matar a Yacurilla. En la otra hablan de intensificar las acciones por parte de la Fuerza Armada en contra de la ofensiva o para defenderse de la ofensiva del FMLN. Realmente estaban afligidos. Entonces, ahí decidieron bombardear zonas populares. Y eso es lo que se le iba a notificar a Cristiani, ¿verdad? Para ver si había contraorden. Lo de los jesuitas, por lo menos yo estoy convencido que Cristiani no lo sabía y probablemente lo supo hasta que se cometió se cometieron los hechos. ¿Por qué? Porque a Cristiani, como bien dice Yussi, iba de camino para el Estado Mayor, pero ya se había dado la orden. Entonces, Cristiani estaba en el Estado Mayor cuando ocurrieron los hechos. Mi sentido común, mi lógica elemental me dice que lo que quería era decirle, mire señor Cristiani, usted estuvo acá, ¿verdad? Usted si nos echa de cabeza, se va de cabeza con nosotros también. Eso es la conclusión a la que llego. Por eso nosotros siempre lo acusamos de encubrimiento, tanto en la querella o la demanda que presentamos en la Fiscalía en el año 2000, ya hice la referencia, como también en la querella que se presentó en la Audiencia Nacional de España. O sea, pero de todos modos, Benjamín, en la cadena de mando, sin duda, Cristiani quedaría implicado por comisión o por omisión. Era el comandante general de la Fuerza Armada. Exacto. Era el comandante general de la Fuerza Armada, sí. O sea, bueno, este es un hecho histórico de mucha gravedad en la que la Fuerza Armada no ha sido capaz ni de reconocer, ni de pedir perdón, ni de pedir disculpas, ni tampoco de hablar con la verdad. Todavía hay gente que dentro de la Fuerza Armada que dice que todo esto no es cierto. Bueno, y tenemos ahora un comandante general de la Fuerza Armada que dice, si el juez de Gotera, por el caso del Mozote, de San Francisco Gotera, por el caso del Mozote, me pide los archivos de la A a la F, yo se los voy a dar de la A a la Z, y este momento que no ha entregado ningún archivo. Pero entonces yo sí creo que
la Fuerza Armada ha tenido un poder político que aparentemente lo había perdido, pero lo siguió teniendo, lo siguió manteniendo, ¿verdad? Ya no, o sea, bajó en número, ¿verdad? Pero no en ser factor decisivo que estaba ahí detrás, siendo, como se autodenominan, la reserva moral del país. Acordate que los primeros patrullajes que se hizo la Fuerza Armada conjuntamente con la Policía Nacional Civil comenzaron, el primero se dio el 16 de julio de 1993, exactamente año y medio de haber firmado el acuerdo de Chapultepec y de haber establecido en ese proceso de negociación y acuerdos que la Fuerza Armada no iba a realizar tareas de seguridad pública. Ya, una cosa que me gustaría que me comentaras, porque ese también es un hecho histórico de la impunidad en este país. El hecho de que Montano sea el único que está siendo juzgado es también parte de culpa del gobierno salvadoreño que estaba de turno cuando el juez Eloy Velasco dio la orden de captura internacional y aquí se les protegió a todos los altos oficiales, estuvieron escondidos en un cuartel militar y bajo, entiendo yo, no podía ser, si no era por orden del comandante en jefe de la Fuerza Armada de ese entonces y del ministro de Defensa. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Vos tenés ahí en tu archivo de Contrapunto una nota periodística, creo que era nota o entrevista, no me recuerdo exactamente, de nuestro amigo común Víctor Flores García, que le hizo a Mauricio Funes allá en México, que era el comandante general de la Fuerza Armada y por ser presidente de la República, cuando en agosto del 2010 vinieron las órdenes de captura internacionales y le dio resguardo. Esa fue la palabra que ocupó en el cuartel central de la ya desaparecida Guardia Nacional. De eso se recordarán. ¿Por qué menciono esa entrevista de Víctor Flores? Porque ahí Mauricio Funes nos demuestra que estaba claro cuál es el procedimiento. Él decía, si llegan las órdenes de captura a El Salvador, las alertas rojas de la Interpol, la Policía Internacional, si llegan a El Salvador, si me llegan a mí, yo lo que hago es que entregárselo a la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia decida qué hacer, ¿sí? Pero no hizo eso. Los encerró, los resguardó e incluso los tuvo con bastantes comodidades, ¿verdad? Y hasta diversión. Entonces, yo creo que es culpa del Estado salvadoreño, no solo, o sea, de todos los gobiernos, ¿verdad? Después de la guerra. O sea, el de Arena o los de Arena, bueno, saca el último presidente de Arena que fue expulsado del partido, que está en la cárcel, pero él hizo una defensa a muerte de Cristiano, por ejemplo, cuando nosotros lo denunciamos. Además, Francisco Flores dijo que la amnistía, cuando la Comisión Interamericana resolvió sobre la inconstitucionalidad de la amnistía, perdón, sobre la amnistía que debía adecuarse a estándares internacionales de derechos humanos, esa legislación interna, Francisco Flores salió diciendo de que él le importaba más la paz de El Salvador y que por lo tanto esa amnistía no se iba a tocar, ¿verdad? Porque era la piedra de toque, creo que fue lo que dijo. No me recuerdo la expresión que ocupó, pero que era la piedra angular de la paz salvadoreña. De la paz. De la paz salvadoreña. Cosa que de amnistía nunca se habló en los acuerdos para pacificar el país. Y dijo que, por lo tanto, no iba a tocar esa amnistía. O sea, pero de ahí viene Funes, ¿verdad? Sánchez Serén igual siguen lo mismo. Hasta se molestaron con nosotros cuando logramos la inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Y ahora el actual comandante general de la Fuerza Armada, el presidente Bukele, tampoco ha dado muestras de hacer algo. Ya. Tomo como referencia lo que ya citaba de los archivos del caso de nosotros, los archivos militares. Claro. Yo creo que sin duda la repercusión del final de este juicio me parece que va a tener en este país un ingrediente político, histórico y de derechos humanos que tiene que mover a la sociedad salvadoreña en su conjunto y al Estado salvadoreño en su conjunto a actuar realmente para que la impunidad definitivamente se acabe en este país. ¿No crees vos eso? Roberto Berretón, un abogado de derechos humanos, colega venerable y muy combativo, muy comprometido desde los tiempos de la dictadura de Pinochet, ¿verdad? Siempre planteó que los jueces chilenos se dieron cuenta que eran jueces cuando a Pinochet lo capturaron allá en Inglaterra, ¿sí? Ahí fue que se dieron cuenta que eran jueces. Esperemos nosotros, con esa anécdota que contaba Roberto, y con lo que una vez en un programa de radio, hace muchos años, cuando estábamos luchando por el caso de la masacre en la UCA, una señora llamó a la radio y me dijo, mire, yo tengo 2 hijos desaparecidos, mi esposo muerto, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo. Pero mire, con tal que logren meter a la cárcel a esos asesinos, yo ya me siento reivindicada. Entonces eso fue lo que nos movió para presentar la demanda, la querella allá en la Audiencia Nacional de España y empujar para que llegáramos a esto que hemos llegado. Porque si se condena a Montano, ¿verdad? Él solo es el que iría a pagar la pena que se le imponga. Pero el resto también serían condenados, obviamente. Digo, condenados moralmente y tendrían como cárcel El Salvador. O sea, entonces, cuando nosotros iniciamos este esfuerzo allá en España, la idea era precisamente que esto impactara en el país, ¿verdad? Que es lo que esperamos que se logre. Así como se logró con la inconstitucionalidad de la amnistía, ¿verdad? A partir de la demanda que pusimos en el año 2013. Quiero que me aclares ese punto. Si el coronel Inocente Montano es condenado a lo que sea que haya que condenar, los implicados, al menos en la Audiencia Nacional Española, los que están reclamados por el juez Eloy Velasco, ellos también serían condenados no, en ausencia. No. Tienen que estar presentes. Por eso digo yo, sería una condena más política, social, moral, ética. ¿Por qué? Porque si se demuestra que Montano participó, entonces, por lógica, las acusaciones a los otros imputados también tienen base. Pero esa es una cuestión, pero solo una cuestión. Y no se arriesgarían a salir de El Salvador, ¿verdad? Porque las alertas rojas siguen vigentes. Ajá. Entonces no correrían el riesgo de que los capturaran y los llevaran a juicio. Ya, esa es la precisión que quería que hicieras. Las alertas rojas contra todos los implicados están vigentes Sí. todavía. Sí. Eso está activo, es una búsqueda ahí en la página de Interpol y ahí aparecen. Ya. Oíme, bueno, te doy las gracias. Solamente una última pregunta, porque la gente creo que tiene interés en saber qué consideras o cuál consideras vos que va a ser el final de este proceso en España. Vos me preguntaste que cuál era mi valoración de estos 2 días y también de los días que se hicieron en junio, en realidad de todo lo que ha ocurrido en este juicio oral.
En mi valoración es optimista, ¿verdad? Yo estoy convencido de que se va a hacer justicia, que las víctimas de El Salvador, no estoy hablando solo de la UCA o la Compañía de Jesús, toda la sociedad salvadoreña que ha puesto tantas víctimas se va a sentir reivindicada. Toda la parte de la sociedad salvadoreña que ha puesto víctimas. Obviamente hay otras que son, defienden a victimarios todavía en este país. Entonces, yo creo que sí, el fallo va a ser favorable para la justicia y yo creo que vamos a salir fortalecidos. Yo creo que esto va a ser una inyección de ánimo para que vidas, las víctimas demandantes, que yo espero que sean más y mucho más en este país, se den cuenta de que aunque se tarde, ¿verdad? Aunque nos hemos tardado 16 años allá en España y yo batallé 22 años dentro del IDUCA por este caso, pero algo hemos conseguido. Y que entonces, yo insisto, el mensaje de siempre, o sea, que las víctimas sean las protagonistas, las que van a estar en primera fila, hoy que está de moda ese término, en primera fila para derrotar la vieja normalidad que ha sido en El Salvador la impunidad. Yeah. Muchas gracias, Benjamín, y siempre me quedan retumbando aquellas palabras de Francisco Andrés Escobar para la realidad salvadoreña que aún vivimos, cuando dijo: ¿para dónde va un país que ha matado a su pastor, a su profeta y a su poeta? Son dramáticas esas palabras, pero él lo dijo, él está muerto ya, lo recordamos mucho al profesor de comunicaciones, Francisco Andrés Escobar, pero esas palabras están vigentes todavía y realmente duele. No podemos apartarnos de esa realidad. Yo Entonces, concluiría de esas palabras de Francisco, o sea, las resumiría en que un país que ha matado la justicia, ¿verdad? Y a la que hay que darle vida. Y eso está en manos nuestras. así es. Bueno, muchas gracias. Creo que nos queda mucho por dialogar sobre este proceso. Vamos a invitar a Almudena Bernabeu también para que nos dé su apreciación y a otros abogados que están ahí presentes. A ver cuándo tenemos esa oportunidad. Mientras tanto, Benjamín, te damos las gracias. Muy amable por tenernos paciencia. Sé que hoy fue un día largo para vos, todavía no ha terminado. Todavía no he terminado, ¿sí? Bueno, Pero hay dos cosas, energía y pasión. ok. Bueno, yo creo que pasión tenemos casi todos los que buscamos la verdad. Muchas gracias. Bueno, a la orden.